Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Ya iremos desasnando un poco lo que va a ser la probable formación para enfrentar el próximo domingo a Vélez, fecha confirmada para la última jornada de la zona B de este torneo Apertura. El más grande estará recibiendo al conjunto de Liniers el próximo domingo desde las 20:30 horas en el estadio más monumental, e iremos viendo cómo irá Gallardo desasnando el equipo, teniendo en cuenta que tiene algunas bajas y es probable que también cuente con algunos regresos. Estaremos hablando puntualmente de cuáles son los nombres que podrían estar integrando el 11 titular. Nos meteremos también en el caso Mastantuono, porque la joven joya de River, el mejor futbolista para muchos de todo el fútbol argentino, tiene cada vez más pretendientes en el fútbol europeo. Lamentablemente para el conjunto de Núñez, no sé hasta qué punto podrá aguantarlo. Desde la dirigencia tienen el 100% de la seguridad de que hasta fin de año se queda, pero la idea por lo menos es que permanezca en el club hasta mediados o inclusive hasta finales del año que viene. Y después nos meteremos con dos confirmaciones. Primero, que ya se conoce el estadio donde se va a estar jugando la final de la presente edición de la Conmebol Libertadores, y también una buena noticia para los hinchas de River, que es por qué canal se transmitirá el Supermundial de Clubes de la FIFA, hablando puntualmente de los partidos del más grande. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando el muñeco para enfrentar a Vélez. Es cierto que todavía quedan un par de días de prácticas, porque mañana viernes y el sábado el plantel se estará entrenando con vistas a lo que va a ser este último duelo, que no modificará mucho lo que van a ser los octavos de final para River, porque ya se sabe que va a estar jugando ese cotejo en el Estadio Monumental, pero teniendo en cuenta que está tercero y puede bajar a la cuarta colocación si es que no obtiene un buen resultado y San Lorenzo gana su respectivo partido, siempre es importante sumar de a 3, y sobre todo porque hay que aprovechar este buen envión anímico que trajo la victoria el pasado fin de semana ante Boca en una nueva edición del Superclásico. Por lo pronto, con algunos regresos y ciertas ausencias, el 11 del muñeco sería el siguiente. En el arco, Franco Armani, de acá no hay ningún tipo de dudas. La línea de 4 defensores. En el lateral derecho jugará Fabricio Bustos. La pareja de centrales. Germán Pesela juega seguro. Y la incógnita pasa por quién lo acompaña. Con Martínez Cuarta indispuesto. Ya voy a estar contando más adelante en este video por qué. Habrá que ver si la pareja de Pesela sería o González Pires o Paulo Díaz. En el caso del primero sería la misma saga que jugó contra el Independiente del Valle y que no dejó unas buenas sensaciones en ese cotejo jugado en Ecuador. Mientras que en el caso del chileno se estará cumpliendo este sábado los 21 días de recuperación del desgarro, y lo lógico es que tenga la alta médica en estas horas. Veremos si eso se termina de confirmar. Obviamente, si Paulo Díaz no está disponible, la dupla central, no queda otra, será Pesela González Pires. En el lateral izquierdo jugará Marcos Acuña. En la mitad de la cancha no me imagino grandes modificaciones. Enzo Pérez como mediocampista central, Kevin Castaño, Juliano Galopo, que por suerte al final no tiene helada, y Franco Mastantuono serían los 4 volantes, y en la delantera jugarían Colli y Driussi. Es verdad que River, 4 días después de enfrentar a Vélez, es decir, el próximo jueves 8 de mayo, tiene que jugar en Guayaquil contra Barcelona en un duelo correspondiente a la fecha número 4 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Será el último duelo en condición de visitante que River tendrá que disputar en el certamen internacional. Y en caso de obtener un triunfo, prácticamente la clasificación estará asegurado. Por eso mismo, existe alguna mínima posibilidad de que haya algún futbolista que descanse, teniendo en cuenta que River juega el 8 de mayo con Barcelona y el domingo 11, seguramente 3 días después, en condición de local, los octavos de final del torneo Apertura. El rival todavía está por verse, habrá que ver en qué posición termina River. Hoy por hoy, los equipos más cercanos a jugar contra el más grande en esa instancia son Independiente Rivadavia, Barraca Central, y hasta podría llegar a tocarle Estudiantes si se dan alguna combinación de resultados, por lo que habrá que esperar en definitiva en qué momento Gallardo decide hacer, no creo que una rotación total, pero sí algo parcial, tal como lo hizo en Quito para enfrentar a Independiente del Valle. Me parece que no será este fin de semana ante Vélez, sino que será o en el duelo contra Barcelona en Guayaquil o en el cotejo de octavos de final.
Y vamos primero a hablar de las malas noticias, por decirlo de alguna manera, de las ausencias que va a tener River en el partido ante Vélez. Primero, de Gonzalo Montiel, que no solamente será una ausencia para este cotejo, se confirmó el desgarro del lateral derecho, segundo consecutivo lamentablemente para el campeón del mundo. Había sido el único futbolista que no se había lesionado de los refuerzos en los primeros 2 meses, pero lamentablemente terminó lesionándose 2 veces seguidas en aquel cotejo ante Riestra antes de la fecha FIFA de marzo, lo que le impidió, por ejemplo, formar parte de la delegación de la selección argentina en el último parate de selecciones, y ahora nuevamente se encuentra lesionado con una fuerte dolencia muscular que lo dejará entre 2 y 3 semanas afuera de las canchas. Es decir, Montiel se pierde seguro el cotejo del próximo fin de semana ante Vélez, el partido ante Barcelona en Guayaquil, el duelo de octavos de final del torneo Apertura, e intentarán que llegue para lo que va a ser el cotejo del jueves 15 de mayo contra Independiente del Valle en el Monumental por la jornada número 5 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Estamos hablando de que para ese entonces habrán pasado 18 días. Si bien es cierto que el tiempo estimado de esta clase de lesiones en lo que respecta a la rehabilitación de futbolistas es de 21 días, se intentará que Montiel llegue para ese cotejo. Además, el hecho de que Montiel esté lesionado provoca que prácticamente Bustos tenga que jugar todos los partidos. Así como dije recién que Gallardo en alguno de los siguientes encuentros planeará hacer una mini rotación, lamentablemente en el lateral derecho no podrá rotar, tendrá que jugar siempre Bustos. Es verdad que tiene también a Milton Casco en la plantilla, que puede jugar y hacer las veces de lateral por la derecha. El problema es que si quiere poner a Casco por derecha, no puede hacer descansar a Acuña, y me parece que es mucho más conveniente darle un descanso físico a Acuña que a Bustos, teniendo en cuenta que el primero de los mencionados sufre muchísimo más la carga de partidos que el segundo. En el caso de Montiel, obviamente que se espera una recuperación bastante activa. El jugador se lamentó mucho desde el banco de suplentes lo que tuvo que ser su salida en el entretiempo, el superclásico. Ya en los primeros 45 minutos se lo veía con molestias. De hecho, no digo que haya jugado mal la primera etapa, pero no fue ese Montiel incisivo en ataque y que hubiera seguramente complicado muchísimo más a una endeble defensa Ceneice en esos primeros 45 minutos. Se notó y obviamente repercutió a la hora de realizar la modificación. Bustos, por suerte, jugó bastante distinto a lo que lo había hecho en Ecuador. En la segunda mitad del superclásico Bustos rindió con creces y esperemos que pueda seguir así en los siguientes partidos, porque lamentablemente Montiel no estará disponible. Y el otro jugador que no estará a disposición será Lucas Martínez Cuarta. Sin embargo, por suerte no es por el mismo motivo que Montiel, y de hecho hay algunos futbolistas que también podrían verse afectados por esto en un futuro, y es que el chino llegó a las 5 amonestaciones. Ya de por sí, anteriormente, antes de jugar ante Boca, Gallardo había tenido dudas si ponerlo como titular en el duelo previo ante Gimnasia en La Plata, porque ya en ese entonces tenía 4 amonestaciones y si recibía una siguiente amarilla más, es decir, una quinta, iba a perderse el duelo ante el Ceneice. Por suerte, Martínez Cuarta zafó de la amarilla en ese partido. Gallardo lo resguardó en el partido en Quito porque no jugó contra Independiente del Valle, y obviamente sí jugó contra Boca y tuvo un gran rendimiento. Vio la tarjeta amarilla con el correr del segundo tiempo, porque hay una jugada en la cual por el sector izquierdo del ataque de Boca tuvo que salir lejos y terminó cometiendo infracción. E igual me parece un buen momento justo para terminar de recibir esta quinta amarilla, porque si bien es cierto que a Gallardo le gusta tener a todos los jugadores disponibles, el próximo domingo ante Vélez el equipo no se juega nada en relación a que no va a poder mejorar la posición en la que termina en la tabla, ni tampoco va a poder empeorarla, salvo, como mencioné antes, que pierda y San Lorenzo gane su encuentro. Es decir, River va a terminar tercero en la zona B de este torneo Apertura. Es cierto que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque a fin de cuentas estos 16 cotejos que se jugaron en este torneo Apertura, más los 16 que se van a estar disputando en la segunda mitad del año correspondientes al torneo Clausura, esos 32 duelos van a ser los que cuenten para la tabla anual y los que van a definir los clasificados mediante a este contexto a la Libertadores del 2026. Eso por si no se sale campeón de ninguno de los certámenes locales ni de la presente edición de la Copa Libertadores. Esa sería quizás la razón más importante por la que River debería ganar, pero fuera de eso me parece que es el partido acorde como para que un jugador se pierda justamente un duelo por 5 amarillas, ya que después estará disponible para los octavos de final y para las siguientes instancias. Si es que River avanza, los otros jugadores del más grande que tienen 4 amarillas son Marcos Acuña y Maximiliano Mesa. Es decir, que si juegan el próximo fin de semana ante Vélez y son amonestados, se perderán el duelo de octavos de final en el Monumental.
y deberán cuidarse de acá hasta que termine el certamen, básicamente porque en cuanto reciban la siguiente amarilla deberán cumplir con un partido de suspensión. Y los dos regresos que apunta sí o sí tener Marcelo Gallardo para lo que va a ser este próximo fin de semana, como dije antes, uno es Paulo Díaz y el otro es el Piti Martínez. Son casos totalmente distintos porque en la situación del chileno y ante la ausencia que mencioné recién de Martínez Cuarta, no descarto que en su regreso sea titular. Se cumplirán con los tiempos estimados de recuperación porque Paulo Díaz se había lesionado hace 3 semanas, el sábado que River empató con Talleres en el Monumental, por lo que el domingo, cuando el más grande estará recibiendo a Vélez, ya llevará 22 días de recuperación, que es un tiempo lógico y justo como para estar al 100%. Y sobre todo también porque Paulo Díaz viene teniendo una carga de entrenamiento bastante más intensa, por lo que yo creo que va a estar a disposición. Después está lo otro que habrá que esperar, teniendo en cuenta que después River juega el 8 de mayo y el 11 de mayo 2 partidos seguidos. Si el muñeco ve óptimo que un jugador que acaba de recuperarse de un desgarro juegue este domingo, el jueves y el otro domingo, es decir, 3 partidos en 7 días. Dependerá del DT, si no, como mencioné en la probable formación, jugarán Pesela junto con González Pires. Mientras que en el caso del Piti Martínez es un futbolista que, como ya sufrió 2 lesiones musculares en lo que va este semestre, el Piti se había lesionado en el último día de pretemporada, justo en el último entrenamiento que River estaba haciendo en San Martín de los Andes. El Piti sufrió un desgarro, lo que hizo que se perdiera los primeros 4 duelos de este torneo apertura. Posteriormente a eso fue titular contra Lanús y San Martín de San Juan por los cotejos correspondientes a la 6ª y a la 7ª fecha del certamen doméstico. Después volvió al banco en un par de partidos, estuvo por ejemplo en la final contra Talleres e ingresó en el segundo tiempo. De hecho fue uno de los pocos que convirtió su penal en la definición. Entró también contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y en esa fecha FIFA se terminó de lesionar, es decir, no juega desde finales del mes de marzo, ya lleva más de un mes la recuperación del Piti. Veían óptimo estirar un poco los tiempos porque si bien la idea era que contra Boca pudiera ir al banco, teniendo en cuenta que es un futbolista bastante propenso a sufrir estas dolencias musculares, que se recuperara inclusive al 110%. Lo mismo pasó cuando se volvió a lesionar Galopo o cuando nuevamente Matías Rojas tuvo una lesión reiterada, porque la verdad es que con el Piti Martínez no se sabe qué es lo que puede pasar cuando se lo exija físicamente. Aún así, si llega a estar a disposición para Gallardo, la idea es que sí, el próximo domingo ante Vélez, iría al banco de suplentes. En principio, no pelearía por un lugar entre los 11. Y vamos ahora a hablar del caso de Franco Mastantuono. Después de lo que sucedió el fin de semana pasado, y obviamente el mundo entero puso al chico de 17 años en absolutamente todas las portadas deportivas del mundo, y la realidad es que esto aumenta las posibilidades de que se pueda ir en el corto plazo. Por lo pronto Mastantuono cumple 18 años en el mes de agosto y recién en ese momento, como tiene contrato con el club, podría llegar a emigrar al fútbol europeo. Aún así, es muy poco el tiempo que estaría en el Millonario. Igual hago esta aclaración porque alguno había mencionado a la pasar que un equipo podía llegar a contratarlo para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA, y esto no puede suceder. Mastantuono, el Mundial de Clubes lo juega sí o sí con River por reglamentación del ente que maneja el fútbol a nivel mundial. El problema es que, más allá de que el Mundial de Clubes sea una competencia importante, y más adelante en este video estaré dando una noticia en relación a eso, la realidad es que River no quiere a Mastantuono únicamente para disputar 3 o 4 partidos en esa competencia. Lo quiere porque lo ve como un emblema en la mitad de la cancha para ganar la Copa Libertadores. Es claramente un jugador diferencial y es el futbolista con el que Gallardo seguramente va a trabajar durante todo este tiempo en River. Ya de por sí, en su momento el muñeco había hecho una aclaración, por ejemplo, en relación a lo que había sido el paso del Diablito Echeverri por River, que el jugador había quemado demasiadas etapas demasiado rápido y que por eso mismo no pudo formarse como jugador antes de irse del equipo de Núñez, que obviamente respetaba su decisión porque el equipo que lo había venido a buscar era nada más y nada menos que el Manchester City, pero que lo mejor para él hubiera sido quedarse al menos un año más en el club. Por eso mismo la idea del muñeco en esta ocasión es llevar a Mastantuono a su medida. Esto no significa que en algún momento sea suplente, porque muchos creen que llevar de a poco a un chico significa ponerlo, sacarlo, ponerlo, sacarlo. Mastantuono es siempre titular. De hecho, desde que regresó del sub-20 con la selección argentina en el torneo disputado en Venezuela,
Fue suplente en el primer partido, desde que volvió con San Martín de San Juan, entró y metió un gol, y a partir de ahí en todos los siguientes compromisos fue titular. E inclusive, salvo por la excepción del cotejo que jugó River frente a Universitario en Perú, en el cual salió reemplazado en el arranque del segundo tiempo porque tuvo un flojo rendimiento, después en todos los demás encuentros fue decisivo, determinante y un jugador que hizo la diferencia. Y en el último Superclásico todos vimos lo que es capaz de hacer. Por lo pronto se espera que en el siguiente mercado haya ofertas importantes por él. River intentará renovarle el contrato, cuyo vínculo termina el 31 de diciembre del 2026, y aumentarle la cláusula de rescisión, que hoy es de 45 a 55 o 60 millones de euros. Y vamos ahora a hablar de lo recién mencionado en relación a River y al Supermundial de Clubes de la FIFA. También esto incluye a Boca, teniendo en cuenta que el Xeneize es el otro equipo argentino que disputará el certamen, que comenzará el 14 de junio en los Estados Unidos. River lo estará iniciando el 17 de junio, cuando estará enfrentando a Urawa Red Diamonds de Japón por la primera jornada de la fase de grupos. Después, 4 días más tarde, el 21 de junio, se verá las caras con Rayados de Monterrey de México, y el último duelo, por lo menos en principio confirmado, es el que estará jugando el 25 de junio en el último partido de la fase de grupos frente al Inter de Milán de Italia. Estos 3 partidos en un momento iban a ser transmitidos todos por DirecTV Sports, que es la plataforma que va a estar encargada de televisar los 63 cotejos que se llevarán a cabo de esta competencia. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido, y esto es positivo para la gente en general, que Telefe va a encargarse de transmitir todos los partidos de River y Boca en este Super Mundial de Clubes de la FIFA. Así que por lo pronto es una novedad importante para el hincha millonario, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que sucede con el fútbol local, que hay que pagar un extra para poder verlo, que muchos tienen que recurrir a otros métodos para lamentablemente poder ver cada uno de los partidos. En esta ocasión no va a ser necesario, por lo menos para la mayoría supongo, y Telefe va a estar transmitiendo los 3 partidos de River en la fase de grupos. Recordando que el más grande, el primero y el tercer duelo, lo jugará en el mismo estadio, que es donde estará la delegación, en el Lumen Field de la ciudad de Seattle, mientras que el segundo, contra el elenco mexicano, lo estará jugando en Pasadena, en Los Ángeles, en el estadio Rose Bowl, con una capacidad para más de 90.000 personas. Además, se sabe que muchos hinchas de River viajarán a presenciar este campeonato, un certamen en el cual obviamente no estará puesta la vara de River, porque así como la Copa Libertadores hay que tratar de ganarla, porque River, jugando bien y haciendo buenos mercados de pases, puede conseguirla. Sabe perfectamente que este torneo es muy complicado, porque podés vencer a un equipo europeo, es posible. Me parece que a un cotejo podés ganarle a un equipo de la magnitud que hoy por hoy hay en Europa. De hecho, River está enfrentando en la fase de grupos a uno de los 4 semifinalistas de Champions. Sin embargo, para ganar el Mundial de Clubes no vas a tener que ganarle a un solo europeo, vas a tener que vencer a 4 o a 5. Entonces las posibilidades obviamente son muy pocas. Gallardo seguramente lo sabe, más allá de que quiere ir al Mundial de Clubes a competir en el más alto nivel. Y otro punto que se terminó de confirmar, si bien todavía, por lo menos en el momento en el cual estoy grabando este video, no hay oficialización total por parte de la Conmebol, se va a repetir la sede para la final de la Copa Libertadores de este año, en la que River perdió aquella final con Flamengo. El Estadio Monumental de Lima, justamente el escenario donde River también debutó en esta edición de la Copa, donde el más grande derrotó 1-0 Universitario con gol de Paulo Díaz en el inicio de la edición de este torneo. Ahí va a ser donde se jugará la gran final de la Libertadores de este 2025. Se repetirá la misma sede en la cual se jugó la primera final a estadio único en aquel mes de noviembre del 2019. En principio, recordemos que en aquel entonces iba a jugar en el Estadio Nacional de Santiago, pero lamentablemente por algunos problemas sociales que había en Chile, se tuvo que mover el lugar donde se iba a disputar ese importante partido entre River y Flamengo, y se terminó jugando en la capital peruana. Obviamente los recuerdos no terminan siendo los mejores, porque River terminó perdiendo aquella final en tan solo 5 minutos, y eso es algo que seguramente a muchos todavía les duele. River tiene la gran oportunidad de cara a este 2025 de sacarse esa espina en relación a ese estadio.
Es verdad que en teoría se la sacó porque nunca había ganado en ese escenario la primera fecha de esta Copa, donde derrotó a Universitario, pero no es lo mismo el primer partido de una fase de grupos de Copa Libertadores que la gran final, porque habrá todo un recorrido para llegar a ese cotejo. Todavía quizás es muy apresurado saber si River va o no a formar parte de ese compromiso, porque recién en los últimos partidos el equipo de Gallardo ha dado ciertas muestras de avanzar futbolísticamente y de empezar a concretarse de a poco como equipo. Se está abriendo a poco el arco, estamos jugando mejor y de esa manera me parece cada vez más óptimo las posibilidades que va a tener River de alcanzar la gran final del torneo. Pero por lo pronto está confirmado de manera interna, porque la realidad es que, como dije, todavía no ha salido el anuncio oficial de la Conmebol, pero la final de la Libertadores se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima, que también hay que tener en cuenta es, por detrás del Monumental, de la cancha de River, el segundo escenario con mayor capacidad de todo el fútbol sudamericano. Alberga un total de alrededor de 81.500 personas, por lo que si River llega a la definición del torneo, aproximadamente entre 30 y 35.000 hinchas riverplatenses podrán presenciar ese encuentro. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Gallardo de a poco va armando el 11 para enfrentar el próximo fin de semana a Vélez. Todavía faltan un par de entrenamientos, por lo que todavía no se puede confirmar al 100% cuál va a ser el equipo, pero Bustos en el lateral derecho por Montiel, Martínez Cuarta sale por la quinta amonestación, el regreso de Paulo Díaz estaría dado, veremos si Gallardo ya quiere ponerlo desde el arranque después de superar el desgarro. El otro futbolista que estaría, no sé si al 100%, pero ya disponible para el DT, sería el Piti Martínez, que habría superado su segunda lesión muscular en lo que va de este 2025, y el tema Mastantuono va a estar siempre en carpeta de acá hasta que se vaya, lamentablemente. El Piti tiene unas condiciones bárbaras y además tiene a Gallardo de entrenador, lo que va a hacer que sea llevado de la mejor forma posible con vistas a un futuro que seguramente sea en Europa. Veremos hasta qué momento puede retenerlo el más grande. Posteriormente, los 3 partidos, por lo menos ojalá sean más, que River disputará en el Supermundial de Clubes serán transmitidos por Telefe, y la Conmebol, a falta del anuncio oficial, decidió que la final de la Copa Libertadores 2025 se dispute en el Estadio Monumental de Lima. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.